Hola, soy Gwen y hoy les quiero hablar de algo bastante importante, al menos aquí en Costa Rica, que es mi país, que sería el proyecto de ley de jornada 4x3, que básicamente es un horario en donde usted trabajaría 4 días, 12 horas para recibir 3 días libres. En este caso yo voy a hablar en base a mi experiencia solamente. Yo no me quiero meter en temas políticos tan de lleno y que si van a votar por este tipo de leyes o partidos que quieren aprobar esta ley, escuchen la experiencia de alguien que ya lo vivió, porque muchas veces son cosas que están maquilladas, pero una persona que ya vivió esta jornada puede decirles a usted la realidad y eso es lo que yo quiero hacer. Voy a contar en base a mi experiencia. Hay ciertas cosas que tengo que aclarar. Primero, ante todo el tiempo que yo trabajé, el soporte emocional en realidad fue un diario, porque yo no podía hacer nada más que escribir, que era lo más permitido que se tenía. Quizá todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé, y no es ninguna mentira, todo esto que voy a contar, no se puede mentir algo así, porque en realidad yo puse hasta fechas, puse horas, y mientras yo iba viviendo mi vida, simplemente iba escribiendo. De todas estas cosas que están aquí, es como si yo estuviera hablando desde mi pasado, que va a ser como algo entretenido y espero que les interese. Voy a dar un poco más de contexto respecto a cómo yo trabajaba y a lo que trabajaba. Yo era operaria maquinaria en una empresa multinacional, pero no trabajaba con la empresa multinacional. Yo era contratada por una empresa terciaria, de servicios terciarios. Y esto es importante también porque usted, al trabajar no directamente con la empresa multinacional, usted recibe mucho menos salario que una persona que trabaja con la empresa multinacional. Hacía que existiera como una desigualdad no solo entre salarios, sino también entre puestos y también el poder social que tenían las personas. De hecho, yo me acuerdo que había una máquina de café que nosotros no podíamos agarrar porque no éramos parte de la empresa multinacional. Sí, fue algo difícil porque no era como a lo que estaba acostumbrada, más que todo por el horario, pero realmente en lo que yo trabajaba me gustaba mucho. Interesante porque pues hacía procesos tecnológicos que son muy importantes. Yo podía ver el proceso de creación de el componente que estábamos creando y era muy interesante y me gustaba muchísimo. Realmente no tenía que lidiar con clientes, no tenía que lidiar con otra gente porque yo trabajaba solo en la máquina. Entonces literalmente era yo contra computadoras y era muy bueno porque realmente si usted hace el trabajo bien, la máquina no tendría problemas y usted puede pasar 2 horas simplemente viendo la máquina trabajar y trabajar sin que haya un solo problema, y si hay algo pues simplemente la máquina se lo va a avisar, usted llega y lo corrige y la máquina tiene que seguir perfectamente su ritmo. El trabajo en sí no era el problema son las condiciones en las que usted tiene que trabajar. De hecho, yo desde que entré a trabajar ahí, yo ya sabía sobre este proyecto de ley. Esto no es algo nuevo, más sin embargo, mucha gente hasta ahora está hablando de eso. Desde que yo entré ahí, yo supe que tenía que hacer algo con la experiencia que yo había vivido. Entonces, lo que quiero hacer a partir de ahora, después de dar como este pequeño contexto de lo que hacía, voy a leer un poco de la experiencia que viví. Yo siempre pasaba escribiendo y lo que yo escribía era un desahogo personal, sinceramente, porque yo sentía que ahí me estaba volviendo loca y yo sentía que había muchos tiempos muertos. Por lo tanto, yo de verdad me podía quedar 2 horas sin hacer absolutamente nada, simplemente reproduciendo canciones en mi cabeza y sentándome a ver la nada. Esta fue una de las primeras cosas que yo escribí cuando quería hacer un video hablando al respecto. Entonces, de alguna manera era como el diálogo o lo que yo quería decir en este video que estoy haciendo ahora. El proyecto de ley 4x3 es la implementación de una jornada laboral de 12 horas, 4 días para tener 3 días libres a la semana. Esto en empresas que se dedican a la producción constante, en zonas francas más que todo. Mi experiencia se basa en el último trabajo que tuve. Trabajaba de domingo a miércoles como operaria maquinaria. Eran 4 días en los que trabajaba de 6 a.m. a 6 p.m., viajando casi 2 horas para llegar bien, porque yo realmente sí vivía muy largo de donde me tocaba trabajar. Durmiendo en aproximado 6 horas, el trabajo en sí no requería de fuerza física ni tampoco era muy difícil, pero sí aburrido y rutinario. Me dedicaba a limpiar la máquina para que empezara a producir y estar al tanto de ella por si necesitaba la solución a los posibles alarmas que podían sonar. Trabajar con esta jornada le permite tener 3 días de descanso, 4 días completos en los que solo se dedica a trabajar sin poder tener tiempo para usted ni su familia.
Era algo en lo que yo sentía que no se aprovechaba lo suficientemente de las cualidades y aptitudes de uno. Un empleo en donde usted es un número más en una multinacional, que su valor depende de cuánto logre producir y que realmente son demasiadas horas en donde muchas veces no se hace nada. Al menos yo me sentía como una china de TikTok que se grababa grabando en una fábrica, que aunque no es difícil, es aburrido y tedioso, y no lo explotan porque existen leyes. Otra cosa es el horario flex. Esto también es muy importante porque es algo que usted no le dicen en la jornada 4x3, pero realmente pasa. Otra cosa es el horario flex, que se empezó a implementar para que la fábrica no estuviera llena de gente los miércoles, que era el día en donde se juntaban ambos turnos, de domingo a miércoles y de miércoles a sábado. Por lo tanto, había gente que no trabajaba el miércoles, pero venía otro día de la semana sin poder escogerlo y sin poder decir que no. Entonces, estos 3 días libres, al final no eran 3 días libres que usted los tenía seguidos, por lo tanto era como menos descanso. Otra cosa que es importante tomar en cuenta y nadie te lo va a decir. Muy difícil también porque usted realmente no sabe el contexto de cada persona que está ahí trabajando con usted. Hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en este tipo de cosas porque usted, como les digo, no sabe realmente el contexto de cada persona y usted no sabe si más bien este tipo de horario va a perjudicar más a su salud mental, cosa que en mi caso sí fue así. Voy a leer algo que escribí el 14 de octubre a la 1:21 de la tarde. Es algo pequeño, pero me impresiona ver el ambiente tan hostil al que hay que adaptarse para poder tener una vida más digna, más humana. Son 4 días de trabajo intensos, ruidos constantes, luces blancas de hospital, el poco tiempo de descanso, el miedo constante de equivocarse, los químicos y la presión de producir. El tiempo se me va viendo los segundos en el reloj. Realmente esto sí es otra cosa que también quería decir. Ahora que hice el poco tiempo de descanso, nosotros solo teníamos 2 horas de descanso. O sea, nosotros permanecíamos casi que las 10 horas metidos dentro del cuarto de producción. Entonces uno solo tenía como 1 hora, de hecho menos, tenía como 30 minutos de desayuno y 1 hora de almuerzo. Ok, todo bien como un trabajo normal. Lo que pasa es que el trabajar usted 12 horas y tener su almuerzo a las 12 de la tarde, ya usted pasa las siguientes 6 horas ahí metido, ¿me entiende? Entonces realmente esto sí se hace muy agotador. De hecho, a mi parecer, para este tipo de jornadas se necesita sí o sí un tiempo extra, un tiempo de café, para que la gente pueda quitarse su uniforme, porque tras de eso uno para entrar al piso tenía que usar una bata y usar unos protectores para el zapato y cosas, y guantes también, guantes. Entonces, como para poder quitarse todo eso, salir a recibir un poco el sol y ya volver con una energía renovada. Pero eso no sucede. Yo durante todo este tiempo de verdad intenté mantenerme cuerda y lo más positiva posible. Entonces, esto es como una prueba de eso. Esto lo escribí el 20 de octubre a las 10 de la mañana. Hoy me siento mejor que ayer. El primer día me pega mucho más. No estoy segura de qué se puede hacer, pero quiero traer un libro y entretenerme con eso. Tal vez las cosas no sean tan pesadas porque realmente pienso que todo esto no es tan malo. Hay trabajos de fuerza física con mucho menos descanso y rodeada de gente invivible. Pienso en mi mamá y todo el esfuerzo que pone en trabajar y eso me hace pensar en que yo debería seguir esforzándome aquí. Sé que es difícil sentirme bien aquí, cuando hay muchas cosas las cuales me hace sentir abrumada, pero pienso en que la necesidad y las ganas de salir adelante deberían motivarme. Pensar en cuánto se esfuerza mi mamá también debería ser una razón por la cual seguir. Habían otros días en donde yo realmente sufría bastante. Me imagino que una combinación de mis problemas mentales y otros problemas con las sustancias como que hacían que también mi percepción de el trabajo fuera mucho más difícil que tal vez una persona que simplemente era normal y eso, pero como les dije, uno convive con muchas personas y nunca se va a dar cuenta del contexto en el que viven, por lo tanto no creo que se deben juzgar por cualquier caso. Esto lo escribí el 13 de noviembre, no dice hora,
no dice hora, pero si no me recuerdo, creo que fue en la tarde. Pero aquí, digamos, cuando trabajaba en el piso de producción, uno ni siquiera nota el tiempo. Uno no nota si estamos de día, si estamos en la tarde, si está lloviendo, si está soleado. Uno no lo nota hasta que salga. Entonces uno como que se priva de muchas cosas. Dice, la textura del guante de látex en mi piel junto con las heridas de mis dedos hacen que solamente quiera teletransportarme de aquí. Los hombros pesan y divago, mi mente se pierde en ramas y espirales. Tengo tantos pensamientos que me cuesta concentrarme en solo uno. Siento que estoy haciendo un experimento en donde estoy poniendo mi salud en juego por dinero, porque necesito trabajar para tener dinero que cubra mis necesidades y lujos. Lastimosamente pienso en que el dinero puede resolver muchos problemas, así que dejar de trabajar por el momento no es una opción. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero a la misma vez siento que este trabajo está sacando mi peor versión. Ya no quiero chambear, quiero ser feliz. Yo recuerdo también que en esta época, como tenía tanta ansiedad y como que no podía hacer nada más como en qué concentrarme, lo que hacía era que me mordía las uñas, pero no me comía como las uñas, o sea, lo que me comía era como el pellejito. Entonces yo me acuerdo que todas mis uñas estaban rotas, mis dedos estaban rotas y sangraban y ese tipo de cosas. Y entonces al usar el látex todo el tiempo, el látex del guante, porque uno no podía estar con las manos normales, uno tenía que usar guantes por si acaso, por si tocaba el material o de diferentes cosas que podían como ensuciarse. Las heridas, el sudor y el látex hacían que tuviera una sensación horrible. De hecho, hasta el día de hoy, para teñir el pelo a mi abuela, por ejemplo, cuando me pongo el guante de látex, me acuerdo demasiado a cuando trabajaba en esta jornada. Y, o sea, como que todavía me quedó el trauma, porque realmente no me gusta ponerme guantes, se siente muy feo, siento como que vuelvo a esa etapa de mi vida que no quisiera volver a repetir. Esta es otra cosa que escribí el 26 de noviembre a las 2:34 de la tarde. Vuelvo a trabajar, luzco diferente y me siento menos agobiada. Aún siento que sufro los 4 días que vengo, pero no puedo seguir desesperándome cada que vengo. Tengo la posibilidad de entrar a la universidad y es algo que no pienso desaprovechar. Estoy obteniendo experiencia laboral aquí, pero esto no es lo que quiero para mí. Es muy esclavizado y no siento que crezco como profesional. Realmente estoy poniendo mucha de mi energía en el ingreso a la U. De verdad decido ir a clases y estudiar lo que me gusta. Aquí yo realmente me sostuve de la idea de que ya no iba a trabajar, de que en poco tiempo podía irme de ahí porque iba a entrar a la universidad. Y realmente sin eso yo no sé qué hubiera hecho, porque yo no me veo siguiendo trabajando ahí, sinceramente. No era para mí, a pesar de que a mí me gustaba. Yo me sentía como que me estaba desperdiciando, básicamente. Esto lo escribí el 28 de noviembre. No voy a leerlo todo, pero voy a leer algo que sí está interesante. Dice, no quiero tener un trabajo para siempre en donde mi salud no importa y debo aguantar las ganas de orinar, sin contar el hecho de que en la parte social es difícil adaptarse. Se debe ser muy rígido y fingir que no me siento incómoda, aguantar muchas horas sin descanso y sufrir durante 4 días 12 horas. Es difícil pensar en que hay personas que no les queda otra opción más que seguir trabajando así o en peores condiciones, en cómo la gente se esfuerza para mantener sus familias con este ambiente de trabajo tan hostil. Porque yo pensaba mucho en eso. Yo pensaba, yo tengo la posibilidad de salir de aquí porque el próximo año voy a entrar a la universidad en lo que yo quiero estudiar. Pero hay mucha gente que no. Ya iba pasando bastante el tiempo. Esto fue el 3 de diciembre a las 8:05 de la mañana. Acabo de cumplir 2 meses trabajando acá. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera seguido buscando trabajo en vez de aceptar este. No me arrepiento del todo, pero tal vez estaría en algún lugar con otro horario. Es muy difícil saberlo y desearía a veces seguir dormida en mi cama. No pienso que debería ser ilegal la jornada 4x3, pero no es justo que el salario se reduzca por eso. Si gano lo que gano es por las horas extras, no porque el trabajo sea bien remunerado. Tal vez necesite más tiempo para acostumbrarme, pero es difícil para mí pensar en esto, cuando ni siquiera me veo aquí en 2 meses. Pues sí necesito el dinero y de alguna manera me gusta, pero no es suficiente. Entonces ahora que menciono esto, que es bastante importante el pago de las horas extras,
es importante recalcar que, digamos, si usted le pagan lo que le pagan, si usted le pagan 400,000, déjeme decirle que le están pagando por las horas extra, no porque el salario sea así. Entonces, si aprueban esta ley, realmente lo que estarían aprobando es que quiten el pago de horas extras. Después de las 8 horas son horas extras. Entonces, a uno le pagan eh, pues horas extras, y por eso es que usted tiene el salario que recibe, porque yo realmente tengo que admitir que yo no recibía un mal salario para lo que yo ocupaba y para mi contexto sociocultural y socioeconómico y lo demás. Pero como yo pensaba, también hay mucha gente que vive de esta manera. Entonces, ¿qué pasa si llegan a aprobar el proyecto de ley y las horas extra desaparecen? Evidentemente los salarios van a rebajarse. Ese es un punto muy importante, y la gente que he leído me ha dicho que realmente eso no es cierto, que no se va a eliminar. Papito, claro que se elimina. Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de América Latina por lejos, y eso nos hace poco competitivos. Yo de verdad que siempre intenté mantenerme lo más positiva posible. Esto lo escribí el 4 de diciembre a las 5:30 de la tarde, 30 minutos antes de salir. No me molesta trabajar, de hecho me gusta estar al tanto de la máquina y estar activa. Obviamente es cansado estar tan al pendiente, las constantes alarmas y no saber a veces qué hacer, pero a pesar de eso siento que es algo chiva formar parte del proceso de creado de procesadores, que después de todo es una de las grandes empresas tecnológicas, y que a pesar de que a veces quisiera morir por estar acá, al menos me llevo la experiencia y el aprendizaje. No quiero esto para mi vida, he aprendido la importancia del estudio y del esfuerzo. Entonces, realmente yo sentía que todo este tiempo que yo estuve ahí fue una gran lección de vida, una gran experiencia personal, y que me enseñó muchísimas cosas que ahora utilizo en mi día a día, no solo como persona, sino también a la hora de trabajar, aunque sea para trabajos de la U. Es una mentalidad muy diferente, creo que me enseñó mucho el valor del esfuerzo y de ser humilde. Esto que voy a leer es cuando tenía mis momentos en donde yo era bastante antisocial. Yo realmente no me gustaba juntarme mucho con mis compañeros, no me llevaba mal con ninguno más, sin embargo me parecía que no era necesario ser amistad con toda la gente. Aunque sí tenía dos compañeros que eran muy buenos amigos míos y que realmente hicieron que toda mi estadía ahí fuera más amena. Entonces les agradezco muchísimo. Ahorita no estoy haciendo nada, no hay whip, por lo que prefiero escribir algo antes de ir a socializar con los demás. No me emociona crear vínculos acá, realmente espero poder irme cuanto antes, pero intento no sobreanalizarlo todo porque termino sintiéndome bastante incómoda. Solo trato de llevar las cosas al suave y relajarme como ahorita para no caer en la locura. Solo quiero seguir estudiando para tener un buen futuro y poder ayudar en mi casa para que mis papás no tengan que mortificarse tanto después de todo lo que he aprendido, lo duro que es trabajar y ganar dinero con el sudor de la frente. Empatizo más con los demás porque nada es fácil, ni siquiera regalado. Otra cosa importante es que yo también me dedicaba como a preguntarle la experiencia de los demás, porque eso me interesaba. Este día, el 10 de diciembre, a las 2:44 de la tarde, conocí a una señora de la limpieza llamada Rosa. Ella me contó, según lo que leo aquí, ella me contó que ella no recibía subsidio ni de transporte, cosa que yo sí recibía, pero pagaba el transporte. El subsidio eran como 2,000 colones, y siempre lo usaba en el desayuno, que podía ser como una piña, una tostada, un huevo y fresco, y vámonos. Entonces ella decía que reciben sus vacaciones hasta después de un año, y en ese momento iban a hacer lo que se llama un shutdown, que es como que la empresa se apaga durante una semana para que hayan vacaciones, por así decirlo, y es cuando la producción avanza lo suficiente como para que no se retrase una semana. Entonces, ajá. En ese momento ella me estaba contando de que no iba a recibir esas vacaciones a pesar de que la empresa no iba a estar funcionando. Ellos igualmente tenían que llegar a limpiar las 8 horas y aprovechar de que no iba a haber nadie para hacer una limpieza profunda, cosa que también me pareció raro porque dentro de la jornada 4x3
también va a haber gente que va a trabajar en la misma empresa, pero no va a tener los mismos beneficios ni las mismas cosas como yo que recibía transporte y subsidio, ellos no lo recibían. Y ella también, Rosa me contaba que ella viene también desde lejos. Entonces era algo que ella tenía que ver cómo hacía para llegar ahí donde trabajábamos. Yo algo que noté mucho mientras releía mi diario es que siento que mientras más pasa el tiempo me voy acostumbrando más, pero me voy disociando más y siento que cada vez más voy perdiendo como mi identidad y realmente empiezo a notar que ya mi salud mental está cada vez más mal. Esto lo escribí el 11 de diciembre a la 1:40. Ya es más natural para mí estar aquí. Mi cuerpo y mi mente se acostumbraron, por lo que esos 4 días ya no me matan tanto. A veces simplemente veo la línea correr mientras me pierdo entre los nudos de mi cabeza. De cierta forma siento que el tiempo pasa rápido y floto como si fuera un fantasma. Intento pasar desapercibida. Realmente no estoy totalmente aquí. Estoy a un paso a entrar a mi mundo y pienso en el futuro. Todo esto tendrá que enseñarme sobre experiencias y aptitudes para mi futuro. Sé que estoy a nada de entrar en la universidad y no quiero perderme de esta etapa. Quiero aprender y disfrutar de las cosas de la vida. Entonces, siento que mientras yo estaba sentada en la silla viendo trabajar a la máquina, simplemente intentaba poner mi cabeza en otro lugar para no sentir que estaba perdiéndome a mí misma. Luego del apagón que hubo en la empresa, nosotros volvimos a estar enero. Entonces, todo bien por ahí. Lo que pasa es que yo siento que ya en ese momento ya estaba muy mal. De hecho, el 13 de enero empiezo a hablar de que, digo, ha habido varios días que no he venido por mi mala salud mental y he tenido que irme por esa misma razón. Ha sido difícil, pero he logrado avanzar y no me siento triste ni ansiosa. Pero me había estado incapacitando mucho y no me acuerdo, sinceramente. Sinceramente, hay muchas cosas que yo no puedo contar como de que yo me acuerdo porque realmente siento que pasé tan malas situaciones ahí que realmente como que mi cerebro simplemente borró ciertas cosas para no acordarme de eso. En ese mismo día, a las 2 de la tarde y 54 minutos, escribí: realmente me siento desesperada, estoy cansada y no sé cuán importante se toma la gente la salud mental. Tampoco sé si es justificación para poder irme a descansar de mi penuria. A veces simplemente pienso que me estoy quemando por dentro, que soy un incendio forestal y soy el testigo viéndolo. El año comenzó raro para mí. Desearía devolver el tiempo para evitar sentirme así. Tal vez exagero, tal vez realmente no es tan grave, pero siento que arde y duele mucho. Ya para este punto yo recuerdo que tenía pesadillas con que estaba en el trabajo. También recuerdo que las luces blancas como de hospital me encandilaban. Los sonidos fuertes a cada rato eran muy difícil de sobrellevarlos. Y además de eso la textura del látex con el sudor era muy difícil también de usar el guante. Era muy complicado, más el horario. Entonces siento que todo ese tipo de cosas me generó un estrés horrible. Cosa que al final terminé teniendo problemas como a la hora de ir al baño, como que me orinaba o como que tenía poca retención, entonces tenía que ir al baño constantemente, cosa que también era muy complicado de ir porque yo no podía dejar la máquina sola, tenía alguien que cubrirme para yo poder ir al baño y como tenía ese problema tenía que ir al baño constantemente, era muy difícil sinceramente. Entonces empecé a incapacitarme porque ya no podía más, ya me sentía muy mal. Eh, Como les he contado en mi anterior video, yo estoy diagnosticada con el TLP. Entonces, yo llegaba a emergencias y una psiquiatra me recetaba clonazepam. Eso fue lo que hizo que yo empezara a irme para abajo. A irme para abajo porque ella me lo recetó para que yo me tomara media clonazepam en la mañana, cosa que me punchaba un montón. Y yo le decía, pero es que yo soy operaria maquinaria. Pero ella me decía, no, no, tómese la mitad y le va a servir para la ansiedad que siente. Ok, sí me llevaba para la ansiedad, pero cuando me daba cuenta terminaba ponchada. Entonces ya estaba sentada así
frente a la máquina simplemente como adormilada, y no era ni siquiera que tenía sueño, era que la pastilla me adormecía un montón y era muy difícil porque no se puede combatir un problema sistemático con una cosa farmacológica. Entonces realmente yo sentía que lo que tenía que hacer era salir de ahí, pero no podía porque todavía no había entrado a la universidad y todavía me quedaban como, qué sé yo, 2 meses para poder entrar. Entonces yo dije, ok, voy a permanecer aquí trabajando hasta que logre entrar a la universidad. Pero en eso me pasó eso, que me recetaron esas pastillas para poder, pues, estar un poco más amena con la ansiedad que el trabajo me provocaba. Entonces, ya días como el 13 de enero a las 9 de la mañana, escribí. Esta vez sí me acordé. Salí del trabajo temprano gracias al clonazepam que realmente me poncha. Me llevaron en silla de ruedas y todo el jueves solo estaba muy relajada y el cuerpo pesaba. No era tan divertido, pero me sentía muy drogada. Tal vez lea esto en mi vejez y tal vez me ría o hasta llore, porque desearía que fuera diferente. Es gracioso pensar en algo así. Después del trabajo, esto hace que haya valido la pena. O sea, creo que esto es como que yo lo escribí un día después de que me sacaran del salón de producción en silla de ruedas. O sea, como que yo estoy contando que esta vez sí me acordé que me sacaron. Muy duro, sinceramente. De hecho, ya aquí esto lo escribí. Pasó el tiempo, dejé de trabajar ahí, por cierto, dejé de trabajar ahí, porque después de lo último que le acabo de leer, me incapacitaron 2 meses. O sea, de verdad que yo ya no podía más, mi salud mental estaba muy mal, yo sentía que me estaba pudriendo, la verdad fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, sin duda. Me enseñó a ser muy resiliente, a ser fuerte y a ser también humilde, a entender como a las demás personas y no juzgarlas, a ser empática. Y también me ayudó mucho a comprenderme a mí misma, porque como les digo, siento que fue todo un viaje. Yo sé que tal vez las cosas hubieran sido diferentes si yo hubiera tenido como un contexto diferente en ese momento de vida, pero no era así. Yo no era una persona muy saludable y todo esto simplemente hizo que yo me fuera más para el caño poco a poco. La jornada 4x3 realmente a uno lo cansa muchísimo. Yo recuerdo también que, digamos, yo salía ya el miércoles en la tarde, llegaba aquí a las 8 de la noche, dormía y todavía el jueves seguía durmiendo porque era muy cansado para mí. Esto ya lo escribí como ya, como les digo, como después de que pasara mucho tiempo y dice, me contaron que al menos para muchos en el trabajo fue mi última vez saliendo del piso. La última vez que me vieron fue cuando salí del piso en silla de ruedas. Balbuceaba, realmente estaba mal porque ni siquiera me acuerdo de cómo llegué a mi casa. No entiendo cómo llegué a este punto, pero realmente me duele y me sorprendo. Entonces, esto fue, recuerdo perfectamente que fue que un día estaba jugando con uno de mis compañeros en ese momento y él me dijo eso, que la última vez que muchos me vieron fue cuando me sacaron del piso en silla de ruedas. Y a mí eso realmente me impactó muchísimo porque yo ni siquiera me acuerdo cómo llegué a mi casa ese día. Hay pequeños textos que no tienen ni siquiera como día, pero yo sé que ya sí se me está volviendo un problema muy grande. Dice, esto es normal, existe una manera de ser que debas seguir, alguna regla social que no haya percibido o solo estoy volviéndome repetitiva con lo mismo. Sé que tengo mucho que trabajar en mí y creo que eso todavía me asusta. Puedo ver el inmenso mundo que me espera, pero me cuesta ver y sentir mi propio mundo interno. ¿Quién soy? ¿Qué hay detrás de mi nombre, mi cara, mis títulos? ¿Soy suficiente? Como que yo realmente ya estaba dudando un montón de mi valor como persona, de quién era y de si todo eso valía la pena. Y ya para terminar un poco de mi diario, porque sí son bastantes cosas, pero igual no leí todo porque creo que hay unas cosas que sí son bastante personales y todo lo que dije creo que es lo que sí estoy dispuesta a enseñar de mí misma, porque no todo es bonito y no todo tiene por qué ser bonito tampoco, pero bueno, y es la realidad, sinceramente es la realidad de lo que yo pasé. Esto dice que lo escribí el 5 de diciembre.
Puedo estar a solas con mi mente, intento dejarla en blanco, pero para poder sobrevivir aquí necesito la escritura. Si no, no sabría en qué perder mi tiempo cuando no tengo nada que hacer. Así que bueno, solo puedo limitarme a utilizar las palabras que dicta mi alma, aprendiendo de lo bueno y lo malo de este viaje al que llamo trabajo. Es una experiencia que nunca olvidaré y que definitivamente me está volviendo humilde. Tal vez esto no es lo que quería, pero sí lo que necesitaba para enaltecerme. A veces quiero llorar, pero todo esto ha sido una lección del esfuerzo que se debe hacer para que las cosas salgan bien y no morir de frustración. Contar los minutos para irme me está sofocando un poco. El hecho de que mi cerebro se encuentre en abstinencia también hace que se me haga difícil la cotidianidad del trabajo. Me aburre estar aquí, pues siento que necesito algo que no lo haga tan pesado. Siento que estoy dependiente para no abandonar lo que hago. El hecho de que necesite ese electrizante para que no me cueste tanto trabajar, hacer pequeñas tareas, me preocupa un poco. Desearía que no fuera así, pero a la misma vez sin eso me aburro en el trabajo. Probablemente sin eso me sentiría mucho más adormilada y pesada de lo que me siento ahorita. Eso me asusta, quiero dejarlo apenas renuncie para siempre. Y sinceramente sí me sorprende mucho lo difícil que ha sido para mí avanzar durante el tiempo y que tal vez ni siquiera se note, pero realmente todo este viaje al que llamé trabajo me enseñó muchísimas cosas. Entonces todo lo que hay en este diario, como pueden ver, son literalmente mis escritos y mis pensamientos. Esto es mi alma en pluma, porque yo no quise maquillar nada. Obviamente sí hay cosas que no leí porque me parecieron que ya eran demasiado personales y no hacía falta tanta información. Otra cosa que les quiero mostrar antes de irme es el carnet que tenía. Hice este video porque me parece importante dar a conocer más experiencias de la vida de las personas antes de tomar una decisión que vaya a afectar a todos. Porque el hecho de aprobar una ley como la 4x3 afecta directamente a todos los trabajadores. Entonces es importante que si uno va a tomar una decisión, uno lo tome pues bastante informado. Y al menos yo siento que estoy aportando mi granito de arena informando en base a mi experiencia. Y vean que todos los que les conté no fue cosas que me acordé, fue cosas que leí. Pero si se aprueba el proyecto de ley, las horas extras se van a quitar. Y es importante también pues hablar de este tipo de temas porque ahorita vienen las elecciones presidenciales de 2026 acá para Costa Rica. Entonces es muy importante que la gente que está viendo mi video y pueda votar se informe lo suficiente y vea quiénes partidos aprueban este proyecto de ley y quiénes no. Y pues que tomen la decisión que ustedes quieren en base a lo que ustedes creen, pero siempre informados y escuchando otros puntos de vista y experiencias. Entonces, eso es, me despido. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier cosa estoy abierta a sugerencias, críticas, cualquier cosa que ustedes quieran poner en los comentarios, yo estaré pendiente. Así que muchas gracias por ver y espero que mi experiencia en base al diario que hice durante mi estadía en ese trabajo les sirva de algo a alguien tal vez. Y listo, eso sería todo. Hasta luego, muchas gracias.